¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, última edición de la mañana de Agenda Económica esta semana, día viernes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Son las 8 en punto y tenemos 30 minutos para que revisemos juntos los temas más importantes de esta jornada. Otro día bien noticioso, igual que ayer. Vamos a comenzar con nuestro resumen de noticias y adelantamos parte de los temas que estaremos revisando en esta edición. Comencemos hablando del empleo y de los datos que entregó el INE ayer. Bien interesante porque junto con mostrar una tendencia de desaceleración, de creación de puestos de trabajo en el mercado laboral chileno, el INE experimentó también con un indicador bien relevante. ¿Cuántos trabajadores están en plataformas digitales? Es lo que se preguntaba el Instituto Nacional de Estadísticas, un segmento muy importante en la generación de nuevos empleos en los últimos años. Bien, llega a la conclusión que son más de 205.000 los trabajadores que están en este tipo de plataformas. Y no solo hablamos de las aplicaciones de delivery, por ejemplo, que serían probablemente las más populares, sino otras también relacionadas fundamentalmente al comercio electrónico, por ejemplo, a través de canales como WhatsApp o Facebook. Es bien interesante lo que indagó el INE. Belén Vázquez en unos minutos nos va a contar más detalles en una nota que he preparado sobre este tema. También vamos a estar hablando en detalle de un estudio que realizó un grupo de economistas de distintas sensibilidades políticas, de distintas universidades, que se reunieron para poder calcular cuánto costaría implementar la nueva Carta Magna. Y los datos son bien interesantes porque permiten una aproximación a este debate y dar también una estimación respecto al costo que podría llegar a superar el 14% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de cerca de 45.000 millones de dólares. Eso en un escenario alto de gasto. Evidentemente que acá hay una aproximación y es imposible tener una cifra redonda, exacta, porque distintos temas son interpretados con gastos distintos. Pero fundamentalmente son los derechos que garantiza la nueva Constitución los que generarían los mayores niveles de gasto. Salud, educación, vivienda, por ejemplo, además de protección social, es otra de las categorías que significaría un gasto fiscal bien relevante. El estudio muy completo lo vamos a estar revisando en unos minutos. Y por otro lado, les contamos que el sector bancario ayer entregó sus resultados y junto con ello algunos análisis bien interesantes de lo que está ocurriendo en la industria. Más de 3.200 millones de dólares es lo que recibió en utilidades el sector bancario nacional en un semestre que estuvo marcado fundamentalmente por un descenso en términos de los créditos solicitados y por un comportamiento de colocaciones que tuvo mayor dinamismo, fundamentalmente la cartera comercial, en contraste con otros de los segmentos como el hipotecario, por ejemplo, dentro de esta industria. Ya contaremos más detalles del informe entregado ayer por la Asociación de Bancos. Y por último, estaremos revisando noticias internacionales también, porque Argentina, en este escenario turbulento, difícil en materia económica, ayer sumó otro dolor de cabeza. Renunció la ministra de Economía, que apenas duró 3 semanas en este cargo, y asume Sergio Massa, no solo como ministro de Economía, sino también como una especie de superministro, asumiendo labores, por ejemplo, del área de agricultura o de desarrollo. Es otra señal más de las complicaciones en las que está Alberto Fernández, en un momento en el que la inflación también aparece como un tremendo desafío. Y no es nuevo el tema, sin embargo, las presiones a nivel internacional están jugando en contra, y la renuncia de la ex ministra de Economía es un reflejo bien claro también de lo difícil que es este puesto. Ya les contamos más en minutos. Y nos vamos a los mercados para ver qué es lo que está pasando a esta hora con las bolsas que están en operación. En Asia ya cerraron, en Europa están en funcionamiento. Veamos qué es lo que recoge los números para el inicio de la jornada, con alzas importantes en Europa, en torno a 1,2% para el índice paneuropeo del Eurostoxx. Por otro lado, el índice de Londres está subiendo 0,31% horas después de que se conocieran datos macroeconómicos bien relevantes en Estados Unidos, con una caída y un escenario de recesión que no dañó mucho, eso sí, la confianza de los inversionistas. Mientras en España se conoció un dato bien relevante de crecimiento de 1,1% en el segundo trimestre, que también ha estimulado las bolsas en ese país. En Asia, en tanto, una caída importante en Hong Kong superior al 2,2% en una jornada de bastante pesimismo, mientras que el Nikkei tuvo una caída de 0,05% durante esta jornada. Ya les contábamos que ayer el dato que marcaba el día tenía que ver con lo que ocurría en Estados Unidos, y este dato negativo de crecimiento en el segundo trimestre
que configuran escenario de recesión técnica. Sin embargo, ayer los números en la bolsa norteamericana fueron positivos porque se prevén mejores repuntes hacia el tercer y cuarto trimestre del año, y de esa forma entonces el Dow Jones cerró con ganancia de 1%, el Nasdaq 1,08%, acá en Chile 0,15% para el IPSA, el indicador bursátil local. El dólar en tanto cerró en 908 pesos. Bien, partamos entonces revisando las noticias y comenzamos con los detalles que dejó este informe de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas. Está súper interesante fundamentalmente por este punto específico que aborda el reporte de empleo para el trimestre mayo, junio, julio. Y tiene que ver fundamentalmente con los empleados en plataformas digitales. Es una primera aproximación a este mundo y es interesante en ese sentido porque pone el acento no solo en las plataformas de delivery, como les decíamos, sino también en otro tipo de negocios que se están configurando en torno a estas aplicaciones y redes sociales. Los detalles los cuenta Belén Vázquez. Yo vengo trabajando en la aplicación desde Colombia. Se puede vivir por lo menos yo tengo varias aplicaciones, pero la que más me da es Rappi. Me deja flexibilidad, se me deja buenas ganancias y mejor que cualquier otro trabajo. Yo salgo a trabajar a las 9 de la mañana, luego descanso al mediodía para almorzar y buscar a mi hija al colegio, y después a las 4 vuelvo a descansar hasta las 6, 7. Kleiber es una de las 205.741 personas que trabajan a través de una plataforma digital, un fenómeno que por primera vez es medido en el Boletín de Desempleo del INE, aunque todavía son estadísticas experimentales. Nos hace sentido respecto del porcentaje en la ocupación total a nivel nacional y lo que se esperaba de este crecimiento, ¿cierto? Y el impacto que ha tenido en el mercado laboral a propósito también de las restricciones de movilidad de la pandemia. Los datos dan cuenta que estos trabajadores representan el 2,3% de la población ocupada y que del total el 15,3% corresponde a población extranjera. A su vez, los hombres siguen predominando con el 52,8%, mientras que las mujeres son poco más del 47%. Hay que considerar que lo que justamente permiten estas plataformas es que logra obtener una inserción laboral rápida. Es cierto que son más hombres, pero hay que considerar que en el empleo global la presencia femenina también es menor. Este tipo de empleos ha tenido un salto desde que empezó la pandemia. En el trimestre enero-marzo de 2020 eran 90.000 personas trabajando en plataformas o aplicaciones y 5 meses después eran 133.000. De ahí en más, el aumento fue sostenido y alcanzó el pic entre noviembre de 2021 y enero de 2022, cuando llegó a 209.000 personas. Los analistas concuerdan en que este fenómeno puede tener dos lecturas. Por una parte, la flexibilidad que ofrecen estas plataformas tanto para insertarse como para las horas que se destinan a ello, pero por otro la precariedad que se da no solo por la falta de cotizaciones, sino también en algunos casos por la ausencia de instalaciones básicas como un baño. Los empleos de este estilo, en particular de aplicaciones digitales, ¿cierto?, tienen esa característica que permiten cuándo y cuánto trabajar las personas. La normativa se ha actualizado de forma mucho más lenta que lo que se ha transformado el mercado laboral en este sentido. El riesgo mismo en el trabajo, pensá en los delivery, están con un montón de riesgo con las bicicletas o con las bicicletas transformadas a motos, digamos. El trabajo a través de plataformas digitales está compuesto por comercio, donde destacan las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, mismas que usa la industria manufacturera, y también por transporte y almacenamiento, donde predominan Uber, Didi e InDriver. Todas las demás están agrupadas en otros. Los modelos de negocio y las nuevas aplicaciones que se están creando están entregando una buena fuente laboral con flexibilidad, que es lo que las personas y trabajadores están exigiendo, por lo que es muy importante que estas no se rigidicen. El boletín además mostró que si bien la tasa de desempleo cayó nuevamente ubicándose en 7,8%, la creación de puestos se estancó. Si el trimestre pasado se produjeron 63.000 empleos, en este fueron casi 4.000. La destrucción ha empezado a aumentar y eso es importante porque después de este proceso de creación muy fuerte de empleo después de la pandemia, hoy día ya las empresas están viendo, demanda de productos versus su demanda de trabajo. Si miramos al peor punto de la pandemia, se recobraron el 100% de los empleos perdidos. Sin embargo, tomando el aumento de la fuerza de trabajo, todavía quedan 225.000 puestos por recuperar.
8:10. Vamos a otro tema para hablar de este interesante estudio que llevó adelante un grupo de economistas que desde marzo comenzó a trabajar en la idea de hacer una estimación. ¿Cuánto costaría implementar la propuesta de nueva Constitución? Bueno, han entregado los resultados a este grupo que está integrado de manera bien transversal por Rodrigo Valdés, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Claudia Martínez, del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Guillermo Larraín, de la Universidad de Chile, Andrea Betancourt, de la Universidad de Talca, además de los investigadores del Centro de Estudios Públicos, Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte. Trataron de diseñar una metodología para hacer un acercamiento y estimar este costo y establecen un rango que por la parte baja llegaría a 8,9 puntos del PIB y en la parte más alta, en el escenario de mayor costo, cercano al 14,2% del PIB. Es decir, si lo llevamos a miles de millones de dólares al año, en torno a los 25.210 millones de dólares hasta los 45.000 millones de dólares. Ese es el estimado, una banda, digamos, de lo que costaría implementar esta nueva Constitución. Es un ejercicio muy difícil, como comprenderán, porque hay que aproximarse a cada uno de los temas dependiendo de cómo se aplique y qué políticas se lleven a cabo efectivamente, pero nos sirve para tener una noción de lo costoso que podría llegar a ser implementar esta nueva Constitución y no por eso, evidentemente, descartarlo, sino más bien buscar los mecanismos, han dicho desde el grupo de economistas, que sean necesarios para poder financiar su implementación. Antes de ver el detalle, solo un punto que parece bien relevante desde el punto de vista de la metodología. ¿Cómo se calcula todo esto? Bueno, se estiman finalmente 3 gastos anuales. Uno, el gasto que se califica como recurrente directo, es decir, por ejemplo, un subsidio que sea necesario para satisfacer determinada garantía constitucional. Otro tipo de gasto que es recurrente en la administración estatal, por ejemplo, si es que se crea una nueva institución que va a permanecer en el tiempo. Y una tercera categoría, que son aquellos gastos no recurrentes, que se realizan una sola vez. Por ejemplo, si es que se compran tierras para poder de esa forma cumplir con la restitución de tierras que establece esta nueva propuesta para los pueblos originarios. Ese es un gasto de una sola vez y se divide, para estimación que han hecho este grupo de economistas, se prorratea en 10 años. Pero de esa forma se logra una aproximación a través de 3 tipos de gastos que son distintos y de esa forma se llega a esta conclusión. Veamos el detalle para ver y tener un acercamiento nuevamente a cuáles podrían ser las áreas que generarían más presión de gasto. Es bien interesante porque evidentemente que son los derechos sociales los que generarían un mayor nivel de gasto. Aquí están detallados, por ejemplo, en esta propuesta constitucional el costo fiscal que estima este grupo de economistas bordearía en la parte alta, hemos tomado como referencia la parte más alta del gasto, 2,75% del PIB como derecho a la salud, 2,2% significaría el gasto en el derecho a la seguridad social, fundamentalmente en materia previsional. El derecho a la vivienda significaría 1,67% del PIB y por último el derecho a la educación, 1,4% del PIB. Es decir, en estos 4 ítems se llevan buena parte de la proporción en relación al total de gasto de esta nueva Constitución. Hay temas que son más controvertidos, por ejemplo, el de las tierras indígenas. En ese caso hay que hacer una estimación primero de cuáles serían las tierras que habría que restituir y luego establecer un costo asociado a eso. En el derecho a la salud, una implementación también que sería más costosa. En el caso de pensiones, el rol de la pensión garantizada universal y en el caso del derecho a la vivienda, el déficit inicial aparece como el mayor desafío. Es un ejercicio de aproximación, como decíamos, pero es bien interesante. Abre una discusión sobre cuáles son las herramientas y mecanismos necesarios para poder financiar la eventual implementación de esta nueva Carta Magna. Bien, y nos vamos ahora, 8:14, a analizar los detalles de los resultados que entregó la Asociación de Bancos respecto al sector, a la industria. Para el primer semestre, más de 3.200 millones de dólares en utilidades fue lo que recaudó este sector durante los primeros 6 meses del año, según el reporte oficial y los resultados que fueron conocidos ayer. Los bancos que operan en el sistema financiero de esta forma lograron 3.271 millones, aumentando en 48% sus utilidades, de acuerdo a la información oficial que recibe
preside la Comisión para el Mercado Financiero. Es bien interesante el alza, pensando sobre todo en cómo han dado la marcha de la economía durante estos primeros años y también en el alza de tasas. Durante junio solamente fueron 585 millones de dólares. En cuanto a las colocaciones del sistema bancario, es decir, los productos que efectivamente se están entregando, hubo un crecimiento de 4,35% en comparación a junio del año pasado, un crecimiento mayor respecto a lo que se había visto en mayo, cuando había un crecimiento de 3,07% en 12 meses. Fundamentalmente es el sector de la cartera comercial el que ha crecido con más fuerza, dice la CMF, con una expansión de 3,55% en 12 meses. Por otra parte, hubo una caída, una desaceleración en la entrega de créditos de consumo y también de los créditos de vivienda. Respecto a los riesgos de crédito, el índice de provisiones también se mantuvo respecto del mes anterior, se mantuvo más alto. Los índices de morosidad, ojo con este dato, también es bien interesante, morosidad de 90 días o más, también se incrementaron y es una de las señales de alerta que ha entregado este reporte conocido ayer por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, que muestra entonces cómo ha ido evolucionando este segmento. El Banco de Chile, el Banco Santander y el Banco BCI son los que encabezan el sector en términos de utilidades. Bien, nos vamos a otro tema para analizar lo que está ocurriendo también en Argentina, donde otro cambio de ministro genera incertidumbre y refleja finalmente la situación que está viviendo, la situación económica que está viviendo este país. Ahora fue la ministra de Economía quien dio un paso al costado apenas 3 semanas después de haber sido nombrada en este cargo. Y a quien veíamos en pantalla recién, Sergio Massa, es quien va a asumir este rol de ministro de Economía, pero con características bien relevantes porque asume roles también de otros ministerios, de otras carteras, junto con asumir el de minería. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decidió reorganizar estas áreas y de esa manera entonces Sergio Massa asume en reemplazo de Silvina Batakis. Ella había asumido recién el 4 de julio pasado, después de la renuncia de Martín Guzmán, en medio de hartas tensiones también dentro del gabinete y cuando las tensiones entre el propio Fernández con Cristina Fernández, bueno, se han ido incrementando en el último tiempo. Eso aparece como un telón de fondo para entender qué es lo que está ocurrido. En este contexto, Batakis no logró los resultados esperados en estas primeras semanas. La falta de respaldo político pareciera haberle pasado la cuenta y de esa manera entonces Sergio Massa asume no solo como ministro de Economía, sino también las áreas de desarrollo productivo y de agricultura. En el comunicado oficial, Alberto Fernández, el presidente argentino, anunciaba que había decidido reorganizar estas áreas para un mejor funcionamiento, para coordinación y gestión. De todas maneras, lo difícil que está el escenario desde el punto de vista inflacionario para el país vecino, aparece como uno de los grandes desafíos para el gobierno encabezado por Alberto Fernández, con una inflación que está por sobre el 60% y una devaluación del peso argentino que lo lleva a un escenario más complejo, más desafiante también para el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. 8:18, nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, 8:21 para que profundicemos en los detalles del informe que entregó ayer el INE en materia de empleo en nuestro país. La tasa de desempleo llegó a un 7,8%, pero hay algunas señales preocupantes, sobre todo respecto a cómo va la creación de nuevos puestos de trabajo. Conversamos de este tema junto al director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Hola, Sebastián, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Juan, bueno, ayer veíamos algunos datos bien interesantes y hay varios aspectos que nos gustaría abordar, pero partamos primero por la tendencia que nos está mostrando este informe. ¿Qué es lo que está pasando con la creación de empleos en nuestro país, Juan? Sí, a mi juicio, la principal novedad que tienen los datos que entrega el INE ayer, que son para el trimestre abril-junio de 2022, es que en Chile prácticamente el empleo se estancó, se paralizó, se dejó de crear empleo en la economía chilena. Cuando uno mira
el dato del trimestre abril-junio, el dato de empleo, y lo contrasta con el reporte del mes anterior, se destruyen 17.000 empleos. Pero claro, eso tiene un componente estacional, ¿cierto? Ajá. Que a lo largo del año hay diferencias en la creación y destrucción de empleo por fenómenos estacionales. Por ejemplo, en el verano se tiende a crear más empleo en la agricultura por la época de cosechas. Claro. En el turismo, ¿cierto? La industria del turismo crea más empleo en verano, y en invierno ocurre lo contrario. Hay menos requerimientos en la agricultura, en el turismo, etcétera, en una serie de sectores. Entonces, algo hay de esa estacionalidad, porque la agricultura, de hecho, es el sector que más destruye empleo. Sin embargo, si uno elimina ese efecto estacional que ocurre todos los inviernos y mira la cifra desestacionalizada para eliminar entonces ese fenómeno, lo que uno ve es que apenas se crearon 4.000 empleos, claro. Casi 4.000 empleos en el último mes, y el mes pasado se habían creado 63.000 según la cifra desestacionalizada. Entonces aquí derechamente la economía dejó de crear empleos para todos los efectos prácticos, y eso por supuesto que tiene que ver con el proceso de desaceleración económica que está viviendo la economía chilena hoy en día. Sí, ¿y en qué pie estamos respecto a los niveles prepandemia, Juan? Niveles de empleo fundamentalmente. Te lo pregunto para saber si es que es posible llegar a alcanzar y a cubrir los puestos de trabajo destruidos, digamos, en el peor momento de la pandemia. Sí, si bien se ha recuperado la mayor parte de los empleos destruidos por la pandemia, todavía no se logra recuperar el nivel prepandemia. De hecho, al día de hoy todavía faltan 225.000 empleos para volver solo al nivel prepandemia, claro. De empleo. Ahora, si uno piensa que la población en edad de trabajar, que es la población de 15 años y más, ha aumentado en alrededor de 500.000 personas desde el periodo prepandemia, entonces para volver a tener la tasa de ocupación prepandemia faltarían 514.000 empleos. O sea, una primera meta es alcanzar el nivel de empleo prepandemia, sí. Y para eso faltan 125.000, pero en realidad también uno querría llegar a la misma proporción de personas de la población, ¿cierto?, que está ocupada, y para eso faltan 514.000 empleos. Entonces, la verdad es que esto es un balde de agua fría en ese proceso de recuperación del empleo, porque si se detuvo, la verdad es que es bien complejo, porque ahora, de hecho, las perspectivas son a que este deterioro laboral siga, y por lo tanto que en definitiva no alcancemos a recuperar todo ese daño que generó la pandemia, y esto es particularmente grave de los segmentos que iban más rezagados, ¿cierto? Sí, sí. Precisamente esa era mi pregunta. Si es que tratamos de proyectar este escenario, ¿se ve difícil entonces el resto del año, por ejemplo, o el 2023, ¿no? Pensando en las proyecciones económicas, la desaceleración que se prevé para los próximos meses, ¿se ve difícil entonces alcanzar esa meta? Sí, la verdad es que se ve muy difícil porque, bueno, el lunes ya vamos a tener una nueva cifra de IMASEC, pero básicamente todos los analistas están proyectando cifras que van a continuar bajando, las cifras de crecimiento. Para el año 2023, ¿cierto? Las perspectivas son aún peores. El Banco Central, de hecho, pronostica una caída de la actividad económica, ya no solo una desaceleración, sino que de frentón una caída. Y por lo tanto, lo que uno esperaría con esto es que las oportunidades de obtener empleos asalariados formales en el sector privado sean escasas, y por lo tanto en un primer momento probablemente el empleo informal va a empezar a ganar terreno, ¿cierto? En la medida que esas oportunidades de empleos de mejor calidad no están, las personas, algunas, van a tomar cualquier tipo de empleo que puedan obtener para poder generar algún ingreso para su hogar, pero llega un momento en que ya es inevitable la destrucción de empleos, porque sencillamente el empleo informal no logra contener, ¿cierto?, la falta de oportunidades laborales, y ahí entonces es probable que volvamos a tener un alza en la tasa de desempleo. Eso podría ser ya a medida que avancen los meses, hacia final de año, a comienzos del próximo, cuando ya estemos en el peor momento de debilidad económica, según los pronósticos. Lo que de alguna manera puede poner más presión a ciertos cambios también en las prioridades que tenga el gobierno en esta materia. Juan, y respecto a los segmentos que se van afirmando o
o debilitando en este informe. Respecto al tipo de empleo, ¿no? Si son asalariados o por cuenta propia, ¿qué nos muestra el reporte del INE de ayer? Sí, mira, las cifras nos muestran, en el caso del último reporte, que se creó muy poquito empleo formal, algo se creó, pero muy poquito, y que hubo destrucción de empleo informal en esta ocasión. Pero como se destruyó más empleo informal, no logró entonces compensarse la muy pequeña creación de empleo formal, y por eso tuvimos un dato negativo. Ahora, esto, como señalaba antes, a medida que avancen los meses y avance la desaceleración, lo que uno debería ver es que el empleo asalariado formal en el sector privado siga retrocediendo, ¿cierto? Empiece a ganar terreno el empleo informal. Lo que sí muestran los datos muy claramente es que ya hace varios meses el empleo asalariado formal se está creando a ritmos mucho menores que los que se creaban en el segundo semestre del año pasado. Y esto es bien importante porque el IFE laboral, ¿cierto?, buscaba justamente estimular ese tipo de empleo, pero los subsidios laborales en definitiva pierden eficacia cuando la actividad económica se reduce, porque al final para cualquier subsidio laboral, para que sea exitoso, se requiere que haya necesidades de contratación. Sí, claro. Entonces, si bien el IFE laboral sigue ayudando, hoy día tiene una eficacia mucho menor que la que tenía el año pasado, justamente porque la desaceleración económica va avanzando a pasos acelerados. Sin duda, y no son muy buenas noticias ni perspectivas tampoco para el resto del año. Juan, muchísimas gracias por conversar con nosotros y darnos más luz respecto a este informe. Que esté muy bien. Encantado, muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Chao, buen día. 8:30, cerramos Agenda Económica. En minutos comenzamos Noticias Express con Fresia Azul.